En esta lección vamos a hablar sobre las imágenes y su representación. A lo largo de la historia de la informática hay un antes y después en el paso de unos sistemas donde el texto era lo prevalente a una revolución en cuanto a la introducción de las imágenes como medio de representar información. Sin ir más lejos, tenemos el caso de la web. La web fue concebida inicialmente como un sistema muy orientado a texto. Sin embargo, a lo largo de los años, desde el año 94 en adelante, las páginas web han cambiado notablemente y hoy en día nos encontramos, por ejemplo, esta que están viendo, en la que pueden ver cómo hay una gran cantidad de imágenes que se usan para atraer la atención del usuario, facilitar la navegación, proporcionar información sintética, etcétera. En el caso concreto de las aplicaciones educativas, no hay más que eh, eh, trasladar, no hay más que hacer una revisión, por ejemplo, de las aplicaciones educativas en el móvil para darse cuenta de que todas están muy orientadas hacia las imágenes, los vídeos, etcétera. A la hora de hablar de imágenes, es importante considerar, vamos a tratar de hacer un pequeño esquema, es importante considerar dos grandes tipos. Dos grandes tipos, bueno, más que de imágenes, ¿vale? Vamos a hablar de representación de imágenes, ¿vale? No hay que olvidar que en el fondo, en un computador, como ya hemos hablado varias veces, lo único que almacenamos son cadenas de bits. Estas cadenas de bits son códigos que deben ser interpretados. Por lo tanto, las reglas de interpretación de la cadena de bits, en este caso lo que queremos es que produzcan una serie de imágenes. Bueno, pues habría, digamos, dos técnicas de representación de imágenes habituales. Las dos representaciones, la primera clasificación, las vamos en la primera clasificación vamos a considerar en primer lugar lo que se denominan imágenes vectoriales. Y en segundo lugar, vamos a considerar lo que se denominan formatos de mapa de bits. ¿De acuerdo? Estas son las grandes, o sea, la gran división entre representación de imágenes en un computador. Estamos hablando de imágenes estáticas, no de vídeo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de representación? En las imágenes vectoriales, la cadena de bits que al final tenemos almacenada en un archivo, en la memoria del computador, etc. Esta cadena de bits, en realidad, lo que representa no es la imagen directamente, sino lo que representa es un fichero de texto. Ya hemos hablado de la representación textual. ¿Este texto qué contiene? Este texto contiene órdenes de dibujo. Órdenes de dibujo. Es decir, este texto es como las directrices a un dibujante para que cree el dibujo. Y este texto
como todo texto, se codifica de forma binaria usando algunos de los estándares de codificación de texto que hemos estudiado. El texto, el fichero de texto, es abierto por un programa de dibujo y es interpretado por ese programa de dibujo para crear pues la imagen. En el caso de los mapas de bits, digamos la situación es diferente. Lo que vamos realmente a codificar en la cadena de bits, que se guarda en un fichero o en la memoria del computador para ser visualizado, es una representación de lo que sería una cuadrícula. Perdón, del contenido de una cuadrícula bidimensional, que representa la distribución espacial de los colores. Al final, una imagen no es más que una distribución espacial de colores. Entonces lo que se hace es, bueno, el lienzo, donde está la imagen, se divide en casillas. Y cada casilla, pues tiene un color. Por ejemplo, podríamos tener diferentes tonos de verdes por aquí. Cada casilla de la imagen tiene un color diferente. Entonces lo que tenemos es un ordenamiento. Podríamos, por ejemplo, codificar en orden siguiendo las filas y cada casilla asociarle un número, un código binario que represente el color que contiene. Entonces cuando el programa que es capaz de interpretar el mapa de bits recoge estos bits, va dibujando con un casillero y recuperando el color de cada casilla. Bien, alguna nomenclatura que se utiliza es el concepto de resolución. La resolución viene a dar cuenta de el número de casillas que se llaman píxeles por unidad de superficie. Mientras más pequeños sean los píxeles, mayor cantidad de ellos caben en por ejemplo, una pulgada cuadrada o un centímetro cuadrado. Mientras mayor sea la resolución, evidentemente mayor será la calidad de la imagen. Otra forma de dar datos sobre la resolución es hablar de el número de píxeles de ancho por el número de píxeles de alto. Esto es bastante habitual. Cuando trabajamos, por ejemplo, sobre una pantalla, seguramente en nuestro computador, en alguna parte del sistema operativo, está configurada el número de píxeles que vamos a tener en el ancho de la pantalla por el número de píxeles de alto que tenemos en la pantalla. Además de la resolución, otro dato importante es lo que se denomina profundidad de color. La profundidad de color tiene que ver con el número de colores que se pueden representar en cada una de las celdas. Al final, este número de colores se da en realidad en bits, porque se asigna un número de bits a cada celda. Por ejemplo, es habitual asignar 24 bits a cada píxel. 24 bits a cada píxel. Esto significa que en cada píxel podemos guardar una combinación binaria de 24 bits. Por lo tanto, la paleta de colores de la que podemos sacar un color, obedeciendo a la regla de 2 elevado a n que ya hemos estudiado, tiene 2 elevado a 24 colores. ¿Vale? Si cogemos, por ejemplo, un navegador y
calculamos 2 elevado a 24, verán que son 16.777.216. Por lo tanto, esto es una profundidad de colores de 24 bits, es aproximadamente hablar de unos 16.8 millones de colores. Esta profundidad de color, 24 bits, es bastante habitual. Bueno, para hacernos una idea de las implicaciones que supone trabajar con imágenes vectoriales o mapa de bits, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos ¿vale? Dos imágenes aparentemente iguales. El programa que estoy utilizando para mostrar estas imágenes se llama Inkscape, ¿vale? Es un programa de diseño que puede trabajar con imágenes vectoriales. Se utiliza sobre todo para trabajar con imágenes vectoriales. Pero dentro del lienzo podemos incrustar imágenes de mapa de bits, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo en el lado de la derecha es un lienzo, que es este rectángulo blanco, y dentro está incrustado una imagen de mapa de bits de un tomate. Bueno, para entender un poco la diferencia respecto a las imágenes vectoriales, lo que voy a hacer ahora es hacer un zoom sobre esta imagen. Voy a ir haciéndola más grande. No sé si se aprecia, pero a medida que la hago más grande, se va viendo, vamos viendo cómo van surgiendo en realidad los píxeles, los elementos de imagen que conforman el mapa de bits. Ven unos cuadrados que van apareciendo con diferentes colores. Se ven aquí bastante bien en el borde e incluso dentro se ve como efectivamente la imagen está formada por celdas a las que se han asociado diferentes colores. En el lado izquierdo, sin embargo, tengo una representación de una imagen vectorial. Es el mismo tomate, pero tenemos una representación vectorial del mismo. Observen que si voy haciendo zoom, incluso al mismo nivel, que en el caso del mapa de bits, no aparece la pixelización, no aparece ese fenómeno. Sigo aprovechando en cada zoom la resolución del dispositivo en el que estoy visualizando la imagen, que en este caso es la pantalla del computador. ¿Por qué razón? La razón es muy sencilla. En este tomate no está representado por un mapa de bits, sino por instrucciones de dibujo. Entonces, lo que está ocurriendo cuando hago el zoom es que el programa Inkscape redibuja el tomate usando las instrucciones que tiene, aprovechando al máximo la resolución del dispositivo en el que se muestra. Por lo tanto, por mucho zoom que haga, siempre puedo disfrutar de la resolución de la pantalla del computador en este caso. Podemos incluso efectivamente comprobar que esta forma de representar la imagen se basa en texto. Está en un formato, el texto está en un formato que se llama XML, porque es un texto, el formato XML lo que permite es crear estructuras de datos de forma bastante flexible. Los dibujos en realidad al final consisten en estructuras jerárquicas. Por ejemplo, las formas consisten en trazos, dentro de las formas tenemos rellenos, etc. Podemos echar un vistazo al contenido de este fichero de texto. Por ejemplo, vamos a ver esto que tenemos aquí, este elemento que se llama path. Bueno, pues tiene una serie de datos y en realidad lo que nos está diciendo es cómo trazar una curva, ¿vale? Que se dibujará en el dibujo. Nos dice
los puntos que tenemos que recorrer, cómo tenemos que rellenarlos, si vamos a usar un gradiente, etc. Una información muy técnica que en realidad nadie la maneja explícitamente, sino lo que se hace es utilizar un programa de dibujo como Inkscape para hacer el dibujo, y lo que sí se hace es guardar la imagen vectorial en un formato vectorial. En este caso, el formato que se está utilizando, uno de los formatos más extendidos que se utiliza, es el formato que se denomina SVG, que son las siglas de Scalable Vector Graphics. Bien, a la vista de esto que acabo de hacer, pudiera parecer que siempre el mejor formato a utilizar sería el formato de las imágenes vectoriales, dada la calidad que observamos en este ejemplo. Sin embargo, esto no es así. Esto no es así por la siguiente razón. Voy a mostrarles ahora una imagen fotorrealista en otro programa que se llama GIMP. GIMP es un programa de tratamiento de imágenes similar al conocido Photoshop, pero gratuito. Aquí tienen la versión que estoy utilizando en este momento. Y está especializado en mapa de bits. Las imágenes de mapa de bits son muy importantes y no han sido sustituidas por las imágenes vectoriales en el ámbito de lo que podríamos denominar la fotografía. ¿Por qué razón? Ustedes pueden ver aquí que esta imagen que estoy mostrando es claramente una imagen de mapa de bits. Aquí se ven los píxeles claramente. Imaginemos que nosotros queremos construir esta imagen fotorrealista con instrucciones de dibujo. Si ustedes se fijan, para reconstruirla exactamente tal como está aquí, pues prácticamente habría que crear un trazo por píxel con el color que se ha detectado por la cámara. El asignar esa información a cada píxel de un trazo, evidentemente, es mucho más costoso, ocupa mucha mayor cantidad de información que si yo simplemente defino un color, asignándole un código binario, y es lo que hago por cada píxel. Solamente cuando tengo imágenes en las que tiene sentido hablar de trazos, formas geométricas, etcétera, es decir, en dibujos sintéticos, es cuando tiene sentido hablar de imágenes vectoriales. Por lo tanto, en imágenes fotorrealistas se utilizan representaciones de mapa de bits, mientras que en dibujos sintéticos como rótulos, cómics, ilustraciones, etcétera, se utilizan las imágenes vectoriales. Una ventaja importante de las imágenes vectoriales es que, son editables, es decir, en una imagen vectorial normalmente no está formado por un solo objeto, como es este caso, sino que yo puedo crear en la imagen otros objetos, como en este caso, ¿no? Puedo colorearlos e incluso puedo moverlos por la imagen, seleccionarlos, puedo usar varios y incluso fusionarlos con diferentes técnicas. Puedo crearles bordes, etcétera. Es decir, puedo trabajar sobre las formas y sobre objetos individuales. Sin embargo, en una imagen de mapa de bits no puedo hacer eso. Por ejemplo, este tronco de árbol que aquí sobresale del agua, yo no podría fácilmente arrastrarlo, cambiarle la forma, etcétera. Lo primero que tendría que hacer
es seleccionar una región de píxeles coincidente con el árbol. Este tipo de programas como GIMP o Photoshop realmente lo que se caracterizan es por tener una serie de herramientas que permiten la selección de regiones de píxeles, pues por ejemplo a mano o basándonos en el color, etcétera. Son herramientas potentes que permiten seleccionar con mucha precisión zonas de la imagen para tratarlas de forma diferente, ya que no existe en el caso de mapa de bits el concepto de objeto individual. Bueno, hemos nombrado un formato para las imágenes vectoriales como el Scalable Vector Graphics, que es un estándar, además forma parte del estándar de la web. Sin embargo, no hemos hablado de formatos para mapas de bits, y esto pues es sería bastante importante. Vamos a añadir aquí algo de información al respecto. Podríamos hablar en primer lugar de lo que sería un formato que vamos a denominar RAW o datos en crudo. RAW se suele nombrar así. Este formato es realmente la secuencia de bits ordenada según los píxeles en los que se ha dividido la imagen, es decir, sin ningún tipo de transformación. Estos formatos RAW, por lo tanto, por ejemplo, imaginemos que tengo una imagen que tiene n píxeles de alto por m píxeles de ancho, ¿vale? Y que tengo un R bits por píxel. Entonces, el tamaño de la imagen medida en bits, cantidad de información que contendría un archivo RAW, sería R por N por M. Así de sencillo. Por ejemplo, en una imagen de 1000 por 1000, con 24 bits por píxel, ¿vale? Pues tendríamos 24 millones de bits. Como un byte hemos visto que son 8 bits, tendríamos, dividiendo por 8, 3 millones de bytes, ¿vale? Por lo tanto, el cálculo de la cantidad de memoria necesaria para un formato RAW de una imagen concreta es muy sencillo y muy directo. Ahora bien, la cantidad de información que hay guardada en la imagen realmente no serían 24 millones de bits. La razón es que en una imagen hay mucha información redundante. Un ejemplo típico de información redundante, imaginemos una imagen en la que, bueno, pues aparece el color rojo en muchos píxeles de forma seguida, luego aparece un color malva en otra serie de píxeles, etcétera. Es decir, que es una imagen por zona, como puede ser un rótulo, un logo, etcétera, donde hay una gran cantidad de píxeles consecutivos del mismo color. Una forma más eficiente de codificar esta imagen sería, en vez de decir qué color tiene cada píxel, es decir, bueno, el color rojo empieza aquí y lo voy a tener durante, en este caso, 6 píxeles. Es decir, con 2 parámetros, ¿vale? Digo lo mismo que decir 6 veces R, etc. Lo mismo ocurre aquí, ¿vale? Lo resumiríamos así. Esta forma de codificación es el caso más sencillo de lo que se denomina un sistema de codificación sin pérdidas.
o compresión sin pérdidas. Vamos a llamar, en vez de codificación, la palabra quizás mejor sería compresión. Compresión sin pérdidas. En la compresión sin pérdidas estoy reduciendo la cantidad de bits que necesito para la imagen sin necesidad de perder nada de información. A lo largo de la historia de la informática, pues se han ideado muchos sistemas para lograr compresión sin pérdida, y eso ha dado lugar a también diferentes formatos. Uno de los más extendidos hoy en día es el formato PNG, que son las siglas de Portable Network Graphics. Es un formato que, como su nombre indica, se creó para las necesidades de la web y se utiliza tanto para imágenes fotorrealistas como para gráficos sintetizados, en donde no se desea que se produzca ninguna degradación de la imagen, es decir, que la información sea exactamente igual a lo que sería el formato RAW. Otros ejemplos podría ser el GIF, que sí se utiliza exclusivamente normalmente para imágenes sintéticas, aunque con la capacidad de los computadores ya podemos encontrar muchas páginas web con GIF que son de imágenes fotorrealistas. El formato TIFF, etcétera. Se utiliza para aplicaciones quizás más científicas o técnicas, ¿vale? Y hay una enorme cantidad de formatos que a lo largo de la historia, bueno, en Windows el formato conocido como BMP, que son las siglas de bitmap, etcétera. Una gran cantidad de formatos para guardar imágenes sin pérdida. Con esto conseguimos reducciones que dependerán de las regularidades que haya en la imagen. Mientras la imagen sea más regular, mayor cantidad de redundancia hay en la información contenida en la imagen y el fichero que se obtenga será menor que el fichero RAW de partida. Y luego tenemos otro tipo de sistemas que se llaman de compresión con pérdidas. En los sistemas de compresión con pérdidas se admite la pérdida de información. ¿Por qué? Nos vamos a esta imagen. Uno puede comprender rápidamente que si yo me dedicase a cambiar ligeramente los tonos de verde de muchas de estas hojas, ustedes ni siquiera serían capaces de notarlo, aunque escudriñasen profundamente con la vista la imagen. Eso se debe digamos, a las deficiencias en la percepción humana de la imagen. Nuestra imagen funciona muy bien para captar grandes variaciones, como por ejemplo este árbol en medio de la imagen, pero no funciona tan bien en lo que se denominan las altas frecuencias espaciales. Las altas frecuencias espaciales, para hablar, digamos, coloquialmente, son los detalles de la imagen. Estas hojas, todas estas hojas que vemos aquí, se diferencian unas de otras en lo que sería la alta frecuencia espacial. Entonces, los sistemas de compresión con pérdidas obtienen una representación de la imagen en el dominio de la frecuencia espacial. Son capaces de separar la información por frecuencia, por baja frecuencia o por alta frecuencia. Y lo que realizan es una eliminación ordenada de la información a partir de las altas frecuencias hacia las bajas frecuencias. De manera que podemos disminuir, al ir disminuyendo la calidad de la imagen que se desea guardar, vamos eliminando altas frecuencias, medias frecuencias y luego bajas frecuencias. Si solo eliminamos altas frecuencias en una imagen como esta, probablemente ni lo notemos. Sin embargo, el mismo procedimiento de eliminación de alta frecuencia en un rótulo o en un logo sí puede producir efectos indeseables. Por lo cual, la utilización de los formatos de compresión con pérdidas
se utilizan sobre todo para imágenes fotográficas, no para diseños, dibujos o ilustraciones. El formato más conocido y que se usa ampliamente es el formato JPEG, que es además uno de los más antiguos y los que más éxito ha tenido. El formato JPEG es un sistema de compresión con pérdidas. Cuando se utiliza en un programa que permita obtener un fichero JPEG a partir de una imagen RAW, hay un factor de calidad. El factor de calidad igual a 100, quiere decir que la máxima calidad sería equivalente a una compresión sin pérdidas. Y a medida que vamos disminuyendo el factor de calidad, iremos eliminando altas frecuencias. Ganaremos en que el fichero resultante será más pequeño, pero también produciremos una menor calidad de la imagen que suele notarse sobre todo en la aparición de zonas cuadriculadas, no a nivel de píxeles, sino más grandes que los propios píxeles. Bueno, esto, digamos, es en línea, hemos visto en líneas generales los grandes tipos de representación de imagen vectorial e imagen de mapa de bits. Hemos nombrado un formato de imagen vectorial, que es el Scalable Vector Graphics, y hemos nombrado también algunos formatos para imágenes de mapa de bits, como Portable Network Graphics, GIF, Bitmap, o en el caso de sistemas de compresión sin pérdidas, o JPEG en el sistema de compresión con pérdidas. Ahora deberíamos pararnos por un momento a hablar de lo que estamos codificando, del núcleo de lo que estamos codificando, que no es otra cosa. Bueno, lo tenía aquí. Vamos a abrirlo. No es otra cosa que el color. El color. Para entender cómo se codifica el color, hay que comprender un poco la física y la fisiología de la percepción. Para empezar, recordemos que el color, la luz, no es más que una onda electromagnética. Una onda es una perturbación que tiene una oscilación. Esta oscilación se puede producir de forma más lenta o más rápida, asociando a cada una de estas oscilaciones pues una frecuencia. En este caso tenemos oscilaciones de diferentes frecuencias. Bueno, pues la luz blanca está compuesta por ondas que oscilan con diferentes frecuencias, no por una sola, sino por muchísimas, infinidad de oscilaciones, cada una con una frecuencia. Si nosotros pintamos aquí en un eje de frecuencia, aquí tendríamos la frecuencia 0. Este eje tiene una zona de frecuencia que corresponde a la zona en la que nuestro sistema perceptivo, el ojo humano, es capaz de percibir la luz. Es lo que se llama la zona del visible. Y la zona del visible la podemos dividir, grosso modo, en tres franjas. Una zona de más baja frecuencia, que podríamos denominar la zona del rojo. Una zona intermedia, que podemos denominar la zona del verde. Y una zona de alta frecuencia, que podemos denominar la zona del azul. El rojo, el verde y el azul se suelen denotar por sus siglas en inglés: red, green and blue. Las zonas fuera de del área visible pues no son perceptibles para el ser humano, pero sí son perceptibles para, por ejemplo, los insectos en el ultravioleta, o por sistemas de percepción especialmente diseñados, como por ejemplo en el infrarrojo, que serían ondas todavía de más baja frecuencia por debajo del rojo. Bueno, pero lo que nos interesa, que es en la parte del visible, está dividida en estas tres zonas.
Entonces lo que nosotros llamamos color, lo que nosotros realmente llamamos color, es nuestra percepción de la luz cuando estas diferentes zonas tienen una cantidad de energía relativa diferente. Si todas tienen la misma cantidad de energía, en realidad lo que estamos percibiendo es un tono de gris. Por ejemplo, si ninguna tiene nada de energía, tenemos el negro, la oscuridad total. Si todas tienen la máxima energía, tendríamos el blanco. Pero todas tienen aproximadamente la misma cantidad de energía. En el momento en que una de estas zonas se desplace respecto a las otras, tenga un poco más de energía que las demás, entonces es cuando empezamos a notar el color. Bueno, o lo que nosotros entendemos popularmente como color. El cubo de color es una forma de explicarnos cómo relacionamos esta distribución de energía con precisamente el color. La cantidad de energía en cada una de las bandas rojo, verde y azul. Por eso el cubo de color parte de tres ejes. Un eje, que sería este de aquí, que sería el eje donde tendríamos el color rojo, el eje del verde y el eje del azul. Este eje es horizontal, este eje es vertical y este eje va hacia adentro de la imagen. Por ejemplo, el rojo puro, si el valor máximo que usamos es 255, sería en la primera coordenada, que correspondería a la componente roja, sería 255, y en las otras dos, 0. Sería 255 en el rojo porque estamos en un extremo del eje rojo, sería 0 en la componente verde porque estamos en el plano justo donde el eje verde vale 0, y 0 en la componente azul porque estamos en el plano donde la componente azul vale 0. Igualmente, la representación del verde en tres coordenadas sería 0, 255, 0, y la del azul 0, 0, 255. Bueno, ¿qué nos encontramos entonces en el cubo de color al margen de estos colores puros? Por ejemplo, podemos señalar en esta representación este punto de aquí, ¿vale? Con coordenadas o componentes 255, 255, 255, que representa la máxima energía igual en todas las componentes RGB, en esta zona de aquí. Esto correspondería con lo que llamamos luz blanca. Además de la luz blanca, nos vamos a encontrar con lo que serían los denominados colores complementarios. Es decir, la luz blanca tiene estos tres componentes. Supongamos que un componente es la componente roja, verde y azul. ¿Qué supondría, por ejemplo, de repente eliminar de la luz blanca la componente roja y dejar las otras dos componentes? Lo que supondría es que eliminando la luz roja nos encontramos en esta esquina de aquí del cubo, en el lado justo opuesto del color rojo, si se fijan. Y este color es el que se denomina complementario del color rojo, porque precisamente se forma eliminando el color rojo de la luz blanca. Si ahora, por ejemplo, eliminamos la componente verde,
vemos que este punto está situado aquí, vemos que está justo en la esquina opuesta del color verde. Lo que tenemos es este color que en inglés se denomina magenta, magenta. Este color morado. Y finalmente, ¿qué ocurre si eliminamos del color, la de la luz blanca, eliminamos la componente azul? Pues bueno, aquí tenemos el color, no sé si se verá, amarillo. Yellow. Yellow. Lo tenemos en este punto de aquí, que es el color complementario, del color azul en la esquina opuesta. Son los tres colores complementarios. De hecho, podríamos tener un cubo de color donde los ejes fueran estos que estoy aquí punteando por encima. Fuese este y este, que serían los opuestos a los ejes de RGB. Es decir, que podríamos definir perfectamente también un punto dentro del cubo a partir de las componentes CMY, de las componentes que cyan, magenta, yellow. Esto crea dos esquemas de colores. Un esquema se llama RGB y otro esquema se llama CMY. Son dos de los esquemas de colores posibles. Cuando se trabaja en imagen digital, en realidad el que nos vamos a encontrar, uno de los que nos vamos a encontrar es el RGB. Una de las posibilidades. El esquema CMY se utiliza para especificar, para trabajar con tintas sobre papel, porque ¿qué es una tinta? Una tinta no es más que un producto químico que cuando la luz blanca incide sobre ella, el producto químico absorbe parte de la luz blanca y refleja otra parte. Entonces, como lo que queremos es dar cuenta de la capacidad de absorción de este producto químico, en las imprentas, las tintas de impresión, verán que lo que se usa es el esquema CMY. De hecho, si ven un cartucho de tinta de color, probablemente en algún sitio vean referencias a este esquema CMY. Pero cuando se trabaja en lugar de con tintas en pantallas de computadores, es decir, en emisión de luz de color, lo que se trabaja es con el esquema RGB. Por lo tanto, lo habitual en estos programas de diseño es que uno de los esquemas que se puedan utilizar para especificar el color sea el esquema RGB. Finalmente, ¿qué otra cosa podemos encontrarnos en este cubo de color? Fíjense que toda esta diagonal, que voy a poner en gris, voy a marcar punteada, desde este vértice que sería el de la oscuridad total, donde todas las componentes valen 0 y no hay luz, hasta el vértice contrario, ¿vale? Aquí no me ha salido muy derecho, hasta el vértice de la luz blanca, esa línea que atraviesa el cubo de vértice a vértice, desde la oscuridad total hasta la luz blanca, sobre ese vértice están los puntos de la escala de grises. Mientras más cerca estamos de la oscuridad, más negro será el color, y mientras más cercanos estemos a la luz blanca, más blanco será el color. O sea, estamos moviéndonos en colores donde la cantidad de energía de las componentes RG y B es la misma. A medida que nos separemos de este eje interno, lo que estaremos haciendo es dando mayor preponderancia a unas componentes frente a otras. Estaremos creando lo que solemos denominar nosotros realmente como color. Bueno, toda esta explicación, ¿cómo se lleva, cómo se ve en la práctica? Bueno, pues en la práctica lo que nos vamos a encontrar es con la necesidad de establecer los colores de los píxeles en las imágenes. Normalmente podemos tener herramientas de diseño de color en función de la aplicación que estemos utilizando. Esta que ustedes están viendo aquí en el vídeo, en realidad es la imagen de selección de color
GIMP. En este tipo de herramientas para seleccionar el color, al menos nos vamos a encontrar con la posibilidad de establecer las componentes RGB del píxel. Estas componentes RGB, aquí las podemos ver que tienen asociado un número que, como ustedes pueden ver, si muevo el control, varía entre 0 y 255. Esto es porque cada componente RGB se codifica mediante 8 bits y además los valores se interpretan según la interpretación de binario natural, que como saben varía entre 0 y 255 para 8 bits. Es decir, que al yo cambiar este control, en realidad estoy cambiando un código de binario que se interpreta después como una intensidad de componente a través de la interpretación de binario natural. Eso es lo que realmente significa este control. Puedo modificar cualquiera de sus componentes y lógicamente pues cambiando pues obtengo diferentes colores. Por ejemplo, podemos hacer una cosa, podemos hacer experiencias prácticas respecto de lo que hemos hablado del cubo de color. Por ejemplo, si yo pongo estas tres componentes de esta forma, 255, 0 y 0, fíjense que el color que obtengo es el color rojo puro. Si pongo todas las componentes a 255, todas ellas, lo que obtengo es el color blanco. La máxima intensidad en todas las componentes. Si, por ejemplo, en vez de 255 en todas las componentes pongo 100, todas ellas, lo que voy a obtener, he hablado, es un tono de gris, ¿vale? Porque todas las componentes son iguales, o sea, siempre que todas las componentes sean iguales voy a tener un tono de gris. Si, por ejemplo, vamos a poner dos componentes, 255, componente G y B, y elimino de la luz blanca el componente rojo, el que obtengo es su color, complementario, que es este cian. Lo mismo sucede con el resto de componentes. Por ejemplo, si pongo aquí en el rojo 255 y lo que hago es eliminar la componente verde, lo que obtengo es el magenta y así sucesivamente. En realidad, como ustedes pueden ver, trabajar con las componentes RGB al final es trabajar con el producto, la codificación final que voy a obtener en el píxel o en el archivo donde se guarde la imagen. Incluso en HTML, en el lenguaje de las páginas web, para especificar colores se utilizan las componentes RGB y de hecho se especifican en hexadecimal. Aquí ven, por ejemplo, en este cuadro, la codificación hexadecimal de los 24 bits que forman el color. Las dos primeras cifras en hexadecimal se corresponden a la componente roja. Aquí ven cómo la voy variando. Y lo que hacemos aquí es mostrar, lo que estoy mostrando es cómo varía la codificación o la representación hexadecimal de ese número en decimal que aparece a la derecha y que corresponde con la cadena de 8 bits, que es la componente roja, ¿vale? Las dos cifras del medio se corresponderían con la componente del verde y la última cifra se correspondería con la componente de azul. En cualquier caso, estoy trabajando con el producto final, es decir, con los bits que representan el color. Sin embargo, los diseñadores no suelen trabajar con esa representación, no es habitual. En realidad, ellos utilizan otro esquema que se llama HSV. HSV, lo podemos ver aquí, son las siglas de Hue, se puede traducir por matiz, S por saturación y V por value. ¿La saturación qué es? La saturación viene a representar el color en sí mismo, es decir, qué tipo de color es. Lo tenemos en esta barra que ustedes ven aquí. Si yo, por ejemplo, la muevo, voy cambiando por diferentes zonas del espectro de colores. Aquí tengo los rojos, los amarillos, los verdes,
los azules, los violetas, etc. Entonces, en este esquema, lo que haría el diseñador probablemente sería elegir primeramente un color base, que sería el matiz, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que voy a decidirme por un tono azul. Me coloco ahí. Una vez que decido el matiz, lo que voy a cambiar son otras dos propiedades del color. Una de ellas se llama saturación. Saturación me permite, vamos a cambiar un momento, vamos a ponernos por aquí para que se vea mejor. La saturación me permite cambiar lo lejos o cerca que estoy de la escala de grises. Es decir, es como si me alejara o me acercara en el cubo de colores a esa diagonal que representa la escala de grises. Si yo me muevo en esta herramienta en vertical, en este plano, lo que estoy cambiando es la saturación. Si bajo mucho, fíjense en el color actual, cómo cada vez se parece más a gris. Y si me alejo, cada vez va teniendo un color más definido. Me voy alejando de los colores pastel al tener un color más claro. En este caso se diría más saturado. Aumenta la saturación del color. Si me disminuyo la saturación, me acerco a la escala de gris. La última componente viene a representar la cantidad de luz que refleja el color, se llama value. La puedo cambiar moviéndome en este eje, en el eje horizontal. Al moverme hacia el lado derecho, aumento el value y lo que pueden ver es que el color es más claro, es como más cercano a la luz blanca. Y si me alejo a la izquierda, me voy acercando a la oscuridad. Entonces, esta es una forma más ordenada de diseñar un color. Al final, aunque yo esté trabajando con matiz, saturación, value, me estoy moviendo por aquí, si se fijan, si me muevo, al tiempo que elijo una HSV, unas componentes, en realidad estoy cambiando los valores de RGB. Si se fijan, al moverme, cambian los controles en RGB, porque al final el color va a ser un conjunto de 24 bits reflejando las componentes RGB. Bueno, pues hasta aquí esta introducción a la representación del color. Si hacemos un resumen de lo que hemos dicho en toda esta lección, que hablamos sobre la representación de imágenes, comenzaríamos diciendo que hay dos tipos de representaciones: las imágenes vectoriales y las imágenes de mapa de bits. Las imágenes vectoriales representan la imagen a través de órdenes textuales que podemos asimilar a operaciones de dibujo, mientras que las representaciones de mapa de bits asignan a una cuadrícula, a cada casilla de una cuadrícula, un color. La ventaja de las representaciones en imagen vectorial es que pueden ser transformadas sin pérdida de calidad, porque la aplicación que las utilice tratará de hacer el dibujo aprovechando al máximo las características del sistema de visualización que tenga en ese momento. Mientras que en el caso de las imágenes de mapa de bits, su ventaja más importante es que permiten la representación de imágenes complejas donde hay muchas variaciones entre píxeles, como en las imágenes fotorrealistas. Las imágenes vectoriales se utilizan más para imágenes sintéticas. Sea cual sea el tipo de representación que utilicemos, hay diferentes formatos para llevarlas a cabo. Por ejemplo, en el caso de imágenes vectoriales, uno de los más populares es el Scalable Vector Graphics, que forma parte del estándar de la web. Sus siglas son SVG. En contraposición, formatos para mapa de bits tenemos TIFF, PNG o JPEG, por ejemplo, GIF, etc. Hay muchísimos. Una de las cosas a tener en cuenta es que nos podemos encontrar con tres tipos de formatos de imagen. El formato RAW, que simplemente
vuelca las representaciones binarias de los colores tal cual están en el casillero, en los píxeles. Estas son las que dan lugar a ficheros de imagen mayores. Luego tenemos los formatos de codificación sin pérdidas. Estos formatos tratan de reducir los archivos o la memoria asociada a las imágenes, eliminando de la información toda aquella información que sea redundante, que se pueda descartar sin perder realmente al final nada de información de la imagen. En este caso tenemos como ejemplo el formato Portable Network Graphics o el formato TIFF. Estos archivos pues serán menores que los archivos RAW, pero aún serán bastante grandes para imágenes con una alta resolución. Finalmente tenemos los archivos, los sistemas de compresión con pérdidas, los formatos de compresión con pérdidas. El más representativo es el formato JPEG, y el que sea con pérdidas quiere decir que se descarta información, pero no se descarta información de cualquier manera, sino que tratamos de aprovecharnos de las imperfecciones de la percepción del ser humano de las imágenes. En el caso de JPEG, por ejemplo, se elimina información de alta frecuencia que es difícil que notemos si el factor de calidad con el que se codifica JPEG no baja demasiado. En cualquiera de los casos, de lo que se trata al final es de tener, en el caso de los mapas de bits o en el caso de las imágenes vectoriales, información del color. El color se representa como componentes en el esquema RGB normalmente. Las aplicaciones para diseñar el color, por lo tanto, permiten seleccionar estas componentes de RGB mediante controles o mediante controles directos sobre RGB o incluso trabajando en otro esquema más práctico que se llama HSV, que nos permite de forma sistemática diseñar el color y calculando al mismo tiempo qué componentes RGB le corresponden. Y bueno, pues en principio nada más de esta introducción a los formatos de imagen. Espero que lo hayan entendido.